Hola, hola chicos, espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a ver siempre la parte de diseño de base de datos no relacionales. En este caso ya estoy moviendo lo que era una pequeña introducción de lo que iba a tratar, cuáles eran las competencias, cuáles eran la parte de las actividades, el sistema de evaluación y que vamos a estar trabajando tanto con MongoDB, Visual Studio Code y muy probablemente con Cassandra. Ahora bien, esas preguntas que están aquí se las voy a dejar al final en un apartado en el cual ustedes van a tener que darle respuesta y junto con otros más, otros componentes más que van a realizar y me van a subir el documento. Ahora, primeramente tenemos que ver qué es una base de datos. Uno dice que una base de datos es un conjunto organizado de datos relacionados entre sí, almacenados de manera estructurada para facilitar el acceso su acceso, gestión, consulta y actualización mediante sistemas informáticos. Tenemos la parte más general que podríamos ver y si logramos notar, estamos tomando o estamos identificando también ciertos puntos que son de la base de datos relacionales, en lo cual por eso es muy importante primeramente que tengamos la fundamentación de las bases de datos relacionales para después ir cambiando poco a poco ese chip y pasar a lo que son las bases de datos no relacionales. También nos dice que en términos más técnicos, una base de datos permite almacenar grandes cantidades de información de forma estructurada, de modo que pueda ser consultada, modificada o analizada eficientemente por aplicaciones o usuarios mediante un sistema de gestor de bases de datos. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo aquí de que en términos más sencillos que una base de datos nos va a servir para, primeramente, y lo más obvio, almacenar información, pero esta información la vamos a poder tratar también. Vamos a poder agregar, eliminar, editar, poder realizar análisis, poder hacer filtrado de información, poder sacar estadísticas, poder sacar otros elementos más. Entonces, eso estaríamos haciendo en resumidas cuentas. De ahí tenemos las características de una base de datos que nos dice que en este caso vamos a presentar o estamos presentando, mejor dicho, lo que son cinco, lo que es la organización estructurada de la información, es uno de los puntos, acceso eficiente a los datos, el segundo punto, integridad de la información, es el tercer punto, seguridad y control de acceso, el cuarto punto, y el quinto punto, actualización y mantenimiento. Si nos enfocamos en la parte de organización estructurada de la información, los datos se almacenan siguiendo un modelo definido, en el cual puede ser por medio de tablas, que es lo que están acostumbrados, lo que estamos acostumbrados a trabajar en la base de datos relacionales, documentos, gráficos, etcétera. Ya cuando estamos hablando, cuando estamos empezando a meter lo que son documentos, grafos, eh, también en formato de clave valor, ya estamos hablando o estamos metiendo lo que son las bases de datos no relacionales. ¿Por qué motivo? Porque estas no se tienen que interrelacionar entre tablas, o no existen como tal las relaciones que nosotros podemos conocer de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, entre otros, sino que estas trabajan por otro tipo de jerarquía y no todas las bases de datos no relacionales son iguales. Asimismo, nos dice que tiene un acceso eficiente a los datos, o sea que permite realizar búsquedas y consultas rápidas dentro de integridad de la información, mantiene la consistencia y validez de los datos almacenados. Prácticamente el dato que sea almacenado, que sea guardado, no va a desaparecer, se va a mantener, a menos que obviamente nosotros eliminemos el registro. También tenemos la parte de seguridad y control de acceso. Esto nos permite definir quién puede ver o modificar la información. ¿Por qué? ¿Cómo así podemos partir desde ese punto? Recordemos que también en las bases de datos se pueden definir usuarios. Por defecto tenemos el administrador o por ejemplo en el caso de MySQL o MariaDB, podemos tomar el caso de que por defecto estamos trabajando con un usuario root, que es el administrador de toda la base de datos, tiene acceso a absolutamente todas las configuraciones y demás.
pero ahí se puede agregar también otros usuarios que puedan trabajar directamente para una base de datos en específico o para un par de bases de datos en específico y solo puedan realizar ciertas acciones. Entonces, todo eso, el control de la seguridad y control de los accesos, tiene que ver con las bases de datos. No es solo de crear consultas, no es solo de crear tablas, agregar, eliminar, modificar y ver información, ver datos, perdón, sino que también se puede ver lo que es la parte de la seguridad y el control de acceso o credenciales que puedan tener los diferentes usuarios que nosotros estemos permitiendo que tengan acceso a esa información, que es lo cual no va a ser todas las personas que van a tener acceso, porque recordemos que la base de datos va a tener la información pertinente de una institución y por ende esa es información sensible, son datos sensibles que tiene cada una de la empresa y obviamente no se los vamos a dejar a cualquier persona que pueda tener acceso a esta. De ahí tenemos lo que es actualización y mantenimiento de los datos. Pueden ser insertados, modificados o eliminados de manera controlada. Lo que mencionábamos anteriormente, que por medio de las bases de datos podemos ir y agregar información primeramente, insertar información, pero también podemos modificarla. Si nos vamos a lo que estamos acostumbrados con un update lo podemos realizar. Podemos eliminar también información con un delete, a lo que estamos acostumbrados con las bases de datos relacionales. De ahí, ¿qué más tenemos? Es muy importante que tengamos en cuenta el modelo de la base de datos relacionales. Un poquito de historia, que es el modelo de base de datos relacional, es uno de los modelos más utilizados para la organización y gestión de la información de un sistema informático. Ahora, no está diciendo que es de lo más importante que nosotros tenemos, pero también hay algo aquí interesante. Nos está dando, por ejemplo, quién fue el que acuñó por primera vez lo que es este tipo de modelo, que en el caso fue Edgar F. Cote en 1970 y se basa en la idea de almacenar los datos en estructuras llamadas tablas. Este personaje de aquí fue el encargado de eso, el que gracias a él tenemos lo que son las bases de datos relacionales, las cuales permiten representar información de manera lógica y organizada, nos dice aquí. Este modelo en este modelo, los datos se estructuran en relaciones, que las relaciones es lo que nosotros conocemos como relación de uno a muchos, de muchos a muchos, entre otras, que en la práctica se representan como tablas compuestas por filas y columnas. Recordemos que cada una de las filas van a ser los registros que nosotros estemos incorporando a una tabla y las columnas van a ser cada uno de los campos que nosotros tengamos en nuestra tabla. O sea que las columnas van a tener la información o digámoslo, las especificaciones que van a tener los datos que vamos a incorporar. Por ejemplo, el nombre de la columna, por ejemplo, el tipo de datos de la columna, por ejemplo, también la longitud que va a tener y todos esos son elementos que van inmersos de. Asimismo, nos dice que cada tabla almacena información sobre una entidad específica del sistema, por ejemplo, estudiantes, productos, clientes o pedidos. Y nos dice que este enfoque facilita la organización de datos, la integridad de la información y la realización de las consultas complejas mediante el lenguaje SQL, que es Structure Query Language. Lenguaje de consultas estructurados en español, si lo queremos ver así un poquito más sencillito. Entonces, recordemos que para la base de datos relacionales, la integridad referencial es algo que importa muchísimo. ¿Por qué? Porque como se están enlazando tablas, toda la información va a ir con otra. Y aquí no se permite lo que es la redundancia de datos, que es uno de los puntos importantes por medio de los cuales surgieron las bases de datos no relacionales, porque la parte de la integridad referencial, ya eh, con un volumen de información exageradamente grande,
de datos, perdón, de registros, ya se vuelve ciertamente ineficiente y se vuelve también mucho más lento a la hora de procesar esos datos, cosa que en las bases de datos no relacionales eso no le interesa, no le interesa ver la integridad referencial, a ella lo que le interesa es ver la información que se tiene. De este modo también tenemos que las bases de datos relacionales haciendo un pequeño feedback de lo que ya han visto en una materia completa que fue diseño de bases de datos, por ejemplo, que son las tablas, las filas, columnas y relaciones, que son los componentes más básicos que utiliza una base de datos relacional o un modelo de datos relacionales. Por ejemplo, dice que las tablas son la estructura principal del modelo relacional, que representa un conjunto de datos relacionados que describen una entidad específica dentro del sistema. Recordemos que la entidad puede ser, por ejemplo, colores, puede ser, por ejemplo, la raza, puede ser, por ejemplo, vehículo, puede ser, por ejemplo, una materia, puede ser, por ejemplo, un cliente, un producto, entre otros. Y las filas son cada uno de los registros que va a tener lo que es esta tabla. Según la teoría nos está diciendo que también conocida como registros, representan cada instancia individual de los datos almacenada en la tabla. Tenemos también lo que son las columnas que son llamadas también como campos o atributos, que esto ya es una información que hemos trabajado bastante. Representan las características o propiedades de la entidad. Por ejemplo, les mencionaba que puede llevar lo que es el tipo de dato, por ejemplo, el nombre de la columna, por ejemplo, la longitud que ésta va a tener, también puede llevar si va a ser de una llave foránea, si va a ser de una llave primaria, si va a ser una columna de tipo única, que eso significa, de tipo único, perdón, que esto significa que no se va a repetir ningún registro en esa columna. De ahí tenemos también otros factores que son las relaciones. ¿Qué es lo que nos permite relacionar a estas entidades, a estas tablas? ¿Por medio de quiénes? Por medio de las llaves que estamos trabajando. ¿Quiénes son las llaves? La llave primaria y la llave foránea. Las relaciones es lo que le dan el sentido de ser a estos modelos de datos relacionales. Si no tenemos relaciones, pues algo anda más por ahí, ya que este es el que nos da la integridad referencial o una referencia, lo cual es una llave foránea, es una referencia hacia una tabla que nosotros podemos acceder mediante ese identificador que está haciendo de llave foránea. De este modo también vamos a ver reflejados otros elementos o otros componentes, por ejemplo, problemas que tiene lo que es el modelo relacional. ¿Por qué motivo? Ya mencionamos unos anteriormente, pero las bases de datos o los modelos relacionales también tienen ciertos problemas que es lo que dio pie o es lo que dio la pauta para que pudieran existir las bases de datos no relacionales. Primeramente nos dice que durante décadas, o sea, ya estamos hablando de una cierta cantidad de tiempo bastante prolongada, las bases de datos relacionales han sido la solución estándar, o sea, de que bases de datos relacionales han sido sí o sí una solución para diferentes tipos de problemas que se han dado o diferentes tipos de requerimientos que se han dado a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para almacenar para el almacenamiento y gestión de información en sistemas informáticos. Sin embargo, cabe recalcar aquí que hay una excepción o hay ciertos puntos a tomar en cuenta o a tomar en consideración que la expansión del Internet, las plataformas digitales y las aplicaciones globales surgieron nuevos desafíos tecnológicos en el modelo relacional tradicional. No siempre puede manejarse de forma eficiente. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué casos podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, el manejo de información que se proporciona, que se genera, perdón, a través de el IoT, que es el Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas. Asimismo, también podemos tomar en cuenta lo que es las redes sociales, cómo maneja esa cantidad excesiva de información en cuestión de segundos, todos esos elementos.
De ahí también tenemos otros puntos muy importantes que nos está dando esta lámina, que son los sistemas actuales generan cantidades masivas de datos con diferentes formatos y provenientes de múltiples fuentes, lo que ha impulsado la necesidad de nuevos modelos de almacenamiento como las bases de datos no SQL, o sea, la base de datos no relacionales, que no utilizan el lenguaje estructurado de consulta. Y tenemos aquí ciertos puntos los cuales dieron aval para que se puedan crear estas bases de datos, y lo que es un problema enorme para la mayoría de gestores de bases de datos relacionales. Hay algunos a las excepciones a las reglas, por ejemplo, PostgreSQL, que trabaja bastante bien y tiene cierta competencia hasta cierto nivel con la base de datos no relacionales para la parte de Business Intelligence, por ejemplo, ya que Postgre también tiene sus puntos ahí específicos, sus criterios específicos en los cuales ellos mismos han creado un propio lenguaje de consulta, aparte del SQL tradicional que conocemos. Entonces, entre los problemas más marcados que tiene lo que es el modelo relacional es el manejo de grandes volúmenes de datos. Aquí estamos hablando de miles de millones de información, de miles de millones de datos que van a estar procesando, registrando y evaluando. De ahí tenemos los datos no estructurados. Anteriormente solo se manejaban datos estructurados, pero ahora ya eso ha ido cambiando. Como por ejemplo, ¿qué tipo de datos no estructurados podemos tener? Por ejemplo, el almacenamiento de imágenes, por ejemplo, el almacenamiento de audios, por ejemplo, el almacenamiento de formatos tipo JSON o Bison. Entonces, todos esos formatos, todos esos, digamos, elementos, no los puede manejar o no los maneja como tal lo que son las bases de datos relacionales. La escalabilidad limitada. ¿Por qué? Ok, una base de datos sí puede ser escalable, pero hay que tomar en cuenta que esta, en primer lugar, va a tener que ir creciendo junto con su aplicación. En segundo lugar, las bases de datos relacionales van a ir creciendo de manera eh, vertical. En cambio, las bases de datos no relacionales van creciendo de manera horizontal. ¿Qué significa eso? Que como van trabajando las bases de datos relacionales por medio de filas y columnas, entonces cada uno de los registros va a ir aumentando todos esos aspectos. Ahora, en las bases de datos no relacionales, estas pueden ir creciendo o mejor dicho, pueden ir creciendo de manera horizontal, según los requerimientos de la información que ésta esté almacenando dentro de. Tenemos los sistemas distribuidos, por ejemplo, en la actualidad hay sistemas en los cuales tienen diversas conexiones de bases de datos, no solo una, y estas están conectadas en diversos servidores. Pueden ser servidores en la nube, pueden ser de diferentes índoles y a su vez no se encuentran en un mismo espacio físico. Y de ahí tenemos lo que es el alto tráfico de usuarios. Por ejemplo, en el alto tráfico de usuarios tenemos lo que son las redes sociales, que es el más, eh, digámoslo, palpable de los casos. Bueno, no palpable porque no lo podemos tocar, sino que el caso que tenemos más frecuentemente. De ahí tenemos ejemplos de entornos que presentan estos desafíos. ¿Por qué? Pues ya identificamos cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas que enfrentan los modelos relacionales. Pero veamos los entornos en los cuales estos ya directamente están involucrados. Nos dice que estos problemas son comunes en muchos sistemas tecnológicos actuales. Entre ellos, ¿cuáles podemos tener? Entre ellos tenemos lo que es las redes sociales primeramente, de ahí qué más podemos identificar por la parte del Big Data, también el Internet de las cosas y a su vez podemos ver también lo que son las aplicaciones móviles. Vamos a ir desglosando uno por una. En el caso tenemos lo que son las redes sociales, que nos dice que estas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, que actualmente es X, TikTok, entre otras, llamémoslo así, generalicemos,
generan grandes cantidades de contenido, comentarios, imágenes, reacciones cada segundo. Por lo cual, si nos recordamos a los criterios anteriores, los datos no estructurados eran un problema y el alto tráfico de información junto con los volúmenes de datos demasiado grandes. Entonces, prácticamente con las redes sociales estamos truncando casi todas las limitantes que nosotros tenemos. De ahí con la parte de la Big Data, tenemos que el análisis de grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes requieren sistemas capaces de procesar información masiva de forma eficiente. En este caso, la información va siendo guardada ahí en diferentes tipos de formatos. Puede ser, por ejemplo, un formato JSON según el requerimiento de la base de datos también. Entonces, la recolección o el procesamiento de estos datos es más fácil o es más sencillo versus que estos se tuvieran en una base de datos relacional. De ahí tenemos lo que es el Internet de las cosas, que este ha sido uno de los mayores desafíos o problemas que han tenido las bases de datos relacionales, que nos dice que los dispositivos conectados como sensores, cámaras, equipos industriales generan datos constantemente que deben almacenarse y analizarse en tiempo real. O sea que esa parte de la accesibilidad de los datos y el poder de procesamiento que tienen lo vamos a ver más marcado, lo vamos a ver evidentemente en la base de datos no relacionales. Y de ahí nos está diciendo también, nos está mencionando que las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles modernas manejan millones de usuarios simultáneamente, requiriendo sistemas de almacenamiento altamente escalables. Si nos fijamos, aquí estamos viendo cuatro panoramas, los cuales son los más comunes por los cuales se han quedado cortas las bases de datos relacionales. De ahí tenemos qué es una no SQL, porque hay que partir de eso también, qué es una no SQL. Nos dice que una no SQL es un término utilizado para describir un conjunto de sistemas de base de datos diseñados para manejar grandes volúmenes de información y adaptarse a las necesidades de aplicaciones modernas. ¿Cuáles serían las aplicaciones modernas? Serían en parte esas que nosotros tenemos. Y digo en parte porque pueden haber muchas otras más aplicaciones. Cuando me refiero a aplicaciones, me refiero a forma en la que se pueden estar utilizando. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nos dice que el término no SQL significa not only SQL, o sea, no solo SQL. Esto no implica que SQL desaparezca, sino que existen nuevas alternativas para almacenar y gestionar datos cuando las bases de datos relacionales tradicionales no son suficientes. Entonces, no es que las bases de datos relacionales, el SQL Server, el Oracle, el MySQL, el MariaDB, el SQLite van a desaparecer, no, sino que ahora tenemos un abanico mucho más amplio del cual vamos a poder escoger la mejor herramienta que nos ayude en el proceso de desarrollo. Asimismo, las bases de datos no SQL surgieron como respuesta a los beneficios tecnológicos asociados al crecimiento de Internet, el Big Data y las aplicaciones móviles junto con los sistemas distribuidos. A diferencia de las bases de datos, bueno, este punto ya lo estuvimos viendo anteriormente, que incluso lo desglosamos cada uno entre el por qué es un desafío para las bases de datos relacionales. De este modo, también nos dice que a diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos no SQL ofrecen mayor flexibilidad en la estructura de datos y mejor capacidad de escalabilidad, lo que permite manejar grandes cantidades de información de forma muchísimo más eficiente. ¿Y esto por qué motivo? En primera, porque no estamos amarrados a una relación o una restricción, porque recordemos que las llaves foráneas que nosotros creamos es una restricción que estamos haciendo entre una tabla y otra.
La relación que tenemos es una restricción, que incluso en esta restricción se pueden identificar o se pueden establecer de qué manera queremos que nos esté procesando cuando, por ejemplo, cuando eliminamos cierta cantidad de registros. Podemos hacer lo que sea en cascada, o sea, que vaya eliminando todos los registros que dependan de ese. O en el dado caso, si hay registros que ya han sido utilizados por otras tablas, no vamos a poderlos eliminar hasta que esos otros registros adyacentes ya se hayan eliminado también. De ahí tenemos características de las bases de datos no SQL. Tenemos una alta escalabilidad, tenemos una flexibilidad en los datos, alto rendimiento, arquitectura distribuida, manejo de grandes volúmenes de información. Si nos fijamos detenidamente qué es cada uno de estos puntos, cada uno de estos puntos viene siendo la contraparte de los problemas que tuvieron los modelos relacionales. En el caso de la alta escalabilidad, al no ser restrictivas como las bases de datos relacionales, pueden escalar con mayor facilidad y a su misma vez hay diferentes tipos de bases de datos no relacionales. No es que hay un solo tipo, sino que hay varios. Unos trabajan por medio de grafo, otros trabajan por medio de clave valor, otros trabajan por medio de índices. Otros trabajan por medio de documentos y así sucesivamente. Y tenemos la flexibilidad en los datos que éstas pueden tener. Por ejemplo, aquí sí ya podemos almacenar cualquier tipo de hierba que nosotros consideremos. Altos rendimientos, bueno, como que, ¿qué más podría ser? Por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, los formatos JSON, los formatos JSON, por ejemplo, también la metadata de una imagen, por ejemplo, entre otros. Alto rendimiento, da mucho mejor rendimiento una base de datos no relacionales para estos tipos de proyectos que, que mencionábamos anteriormente versus una base de datos relacionada. La arquitectura distribuida que se está dando bastante en la actualidad, con los cuales están trabajando con diferentes tipos de bases de datos que tienen que ir a desembocar la información a un punto central y cada una de estas bases de datos que se están mencionando o que se están haciendo referencias pueden estar alojadas en diferentes servidores y no solo en diferentes servidores, sino que también en diferentes espacios físicos en los cuales pueden estar. Y el manejo de grandes volúmenes de información, que ese creo que ya ha quedado un poquito más claro. De ahí tenemos lo que son estas dos imágenes que nosotros tenemos aquí, en las cuales hacemos una diferencia. De entrada, vemos que las bases de datos relacionales están filas y columnas, siendo como una pequeña malla. En cambio, las bases de datos no SQL hay diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos de clave valor, que es bastante similar a los diccionarios. Tenemos de columnas de familia, tenemos de documentos, tenemos de grafos y así como tenemos de grafos, también tenemos de árboles, entre otros. Entonces, de manera gráfica, aquí estamos viendo cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL. De ahí tenemos esta parte en la que tenemos de que la base de datos estructuradas, bueno, la estructura que tenemos aquí, que es esta y es esta, es bastante diferente la estructura. Aquí estamos viendo como una base de datos no SQL de grafos y aquí la típica de toda la vida de tablas. Por ejemplo, la base de datos SQL trabajan por medio de tablas y columnas, las no SQL son más dinámicas. Las SQL trabajan por medio de modelos relacionales, conocemos la parte de la relación, de uno a uno, de uno a mucho, muchos a muchos, etcétera, etcétera. Las no SQL están por modelos no relacionales, las bases de datos relacionales van creciendo hacia abajo y las bases de datos no relacionales van creciendo horizontalmente. De ahí tenemos otros factores, por ejemplo, lo que es la arquitectura de esta, que no va a depender únicamente de un solo aspecto, sino que va a depender de la necesidad que nosotros tengamos. Y entre algunas de esas tenemos
lo que es el SQL Server, el MySQL, el Postgre y el Oracle para la parte de las SQL. Ahora, con relación a las no SQL, tenemos por ejemplo MongoDB, que es uno de los más famosos, tenemos RavenDB, tenemos LightDB, tenemos por ejemplo Cassandra también, entre otras más. Entonces, para la parte, digámoslo, de refuerzo teórico, esto ha sido para que se tenga más o menos una idea. De esto